Buenos días a todos. Yo voy a platicar parte de la investigación que realizamos en los estudios doctorales allá en Trent University, en Canadá. Y nuestro enfoque fue desarrollar un método para monitorear y evaluar la degradación forestal, principalmente asistido por sensores remotos. Antes de empezar, me gustaría señalar dos cosas. Los sensores remotos tienen muchas ventajas, pero también tienen muchas desventajas. Entonces, teniendo eso en la mente, hay que ser conscientes de lo que podemos ver a través de un sensor, por su tipo de resolución, por su capacidad espectral, de lo que podemos obtener de otro, ¿no? Tienen ciertas limitaciones y también tienen muchas bondades. Precisamente esas bondades son las que nosotros estamos rescatando para construir esta metodología. Bueno, ayer ya hablábamos que la deforestación y la degradación forestal están señaladas como la segunda fuente más grande de emisiones de gas de efecto invernadero. Eso queda claro. Pero cuánto de esa degradación forestal contribuye y cómo la definimos es una de las grandes cuestiones que vienen desde hace por lo menos 10 años. Yo recuerdo por ahí de 2008, cuando empezaron las reuniones de la ENA-RED, o las primeras reuniones sobre RED, la discusión acerca de cómo delineamos y cómo medimos la degradación forestal, que nos tiene hoy día en este taller. Bueno, pues el primer año de la investigación nos dedicamos a buscar las diferentes tipos de definiciones que hay sobre degradación forestal. Y nos encontramos que hay alrededor de 90 diferentes definiciones, entre definiciones institucionales, la FAO, el IPCC, el ITO, el GovSciGold, diferentes instituciones tienen su propia definición, y también nos dimos cuenta que diferentes investigadores a través del globo tienen diferentes enfoques para medirla. Por lo cual, crear una metodología que sea, digamos, universalmente aplicable es bastante o muy difícil. Bueno, estas son algunas definiciones que las vimos ayer, estas son principalmente de la FAO, entonces me las voy a brincar. Pero entonces nosotros tenemos que definir un enfoque operativo basado principalmente en estos principios, que sean indicadores fáciles de medir, que sean metodologías verificables y reproducibles, el uso de variables auxiliares en las estimaciones es muy importante y que estén asociadas a derivaciones de sensores remotos. En este análisis que hicimos de los diferentes indicadores que están siendo utilizados para medir la deforestación, encontramos que el 53% de todos los estudios realizados hasta 2014 se dedican o utilizan como principal indicador de la deforestación a la biomasa aérea o al carbono aéreo. Seguido después por diferentes variables derivadas de la estructura del bosque y finalmente otros estudios utilizan la biodiversidad como indicador de la degradación forestal. También hicimos un análisis de los tipos de vegetación que están siendo evaluados a través de estos enfoques. Nos encontramos que los principales esfuerzos están dedicados por varias razones a vegetaciones de tipo tropical. Y bueno, este es un cuadro resumen de los diferentes indicadores que nosotros encontramos para medir la degradación forestal con sus diferentes fuentes, donde destacan principalmente la biomasa aérea, como ya lo habíamos comentado, la cobertura de copa del bosque, la fragmentación, disturbios, en menor medida la biodiversidad, métricas derivadas del paisaje y otros. Ahora, para fines de nuestra investigación, nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir qué es y cómo la vamos a medir. Entonces, nosotros basamos nuestra definición en dos principales desarrollos previos. Uno es de Thompson en 2012 y el otro es de Morales Barquero en 2014. El primero está basado en una set de indicadores que utilizan, me parece, si no recuerdo bien, son 7 indicadores para medir o definir degradación. Y el otro approach, o el otro enfoque, está señalando que necesitamos definir un benchmark o un nivel de referencia para poder comparar en un tipo de vegetación si está ocurriendo una degradación forestal. Entonces, la degradación forestal en nuestro proyecto de investigación la definimos como cambios en la estructura del bosque que rompen con el estado de equilibrio o la capacidad de un ecosistema forestal para mantener almacenes de carbono en condiciones naturales. Ahora, los tres principales, lo que tenemos que tomar en cuenta primero es el concepto de bosque primario. Es una discusión que tuvimos muy fuerte con nuestro comité porque decían el concepto de bosque primario no existe. Principalmente si nosotros vemos una fotografía, hacemos la analogía de una película. Si nosotros vemos una película, depende del momento en que estemos viendo la película, nos va a parecer interesante o no. Lo que pasa con la dinámica de los bosques es que estamos viendo un proceso dinámico
nunca estático, y dependiendo qué parte de ese proceso estemos viendo, vamos a tener una percepción de lo que está ocurriendo en ese momento. Ahora, la capacidad de carga de carbón es otro concepto desarrollado en 1994 que nos habla que todos los ecosistemas tienen cierta capacidad o un nivel al cual ya no pueden almacenar más carbono. Y finalmente, el set de indicadores, o qué es lo que vamos a utilizar para poder medir esa pérdida o esa ganancia de carbón almacenado. Algunos indicadores que estuvimos utilizando y que estoy presentando hoy aquí es precisamente la cobertura de copa, porque es muy fácil de medir, está asociada a procesos fotosintéticos de las plantas y se puede derivar relativamente fácil de sensores remotos, biomasa aérea y productividad primaria neta. Finalmente, este esquema es un diseño muy general de lo que tratamos de implementar en nuestra investigación, empezando con una definición de degradación forestal, que ya la dimos, una selección de indicadores, una estimación de indicadores, principalmente derivadas de sensores remotos, una estrategia de validación que nos va a dar certidumbre de lo que estamos estimando a través de estas aplicaciones, un análisis de trayectorias, esto es un análisis de series de tiempos, ayer hablaban de BFAST, de TimeSync, yo estoy utilizando algunas de esas metodologías, y esto nos va a permitir generar patrones temporales y espaciales, y también nos va a permitir seleccionar umbrales por indicador para que nosotros podamos definir cuáles son esos niveles a los cuales vamos a acotar donde está ocurriendo la degradación. Finalmente, la comparación de los patrones temporales y espaciales contra los niveles de referencia nos va a señalar dónde está ocurriendo un proceso de degradación de acuerdo a los indicadores señalados. El área de estudio es en la parte central de Yucatán. Esto está localizado a unos 200 kilómetros de la ciudad de Mérida al sur. La ciudad más grande se llama Oxuscap, probablemente la conocen, es una selva mediana semiseca. Y bueno, los principales insumos que estuvimos utilizando fueron datos del sensor Landsat, MODIS, principalmente el producto de productividad primaria y datos de LiDAR, imágenes de muy alta resolución adquiridas a través de una beca de Digital Globe, WorldView 2, y imagen que está disponible a través de Google Earth. Utilizamos datos de los diferentes inventarios forestales del INFIS, más una campaña en campo que realizamos en el verano de 2013 en Caxilquihuic y zonas aledañas, y utilizamos algo muy importante, utilizamos la base de datos de Conagua, de estaciones meteorológicas, porque derivamos patrones estacionales para caracterizar la fenología del bosque, y digamos que un comercial que hago acá es que el instituto maneja una red nacional de estaciones meteorológicas que es muy robusta y que provee información adicional a la que produce INEGI. Esto nos permitió calcular el indicador principalmente de productividad primaria de manera muy eficiente. Algunas de las desventajas que tienen los sensores remotos, ya lo platicaron ayer, es precisamente los detalles que tiene la nubosidad, pero principalmente el sensor Landsat en 2003 tuvo la falla en el escáner, en el corrector de la línea, y nos dimos a la tarea porque eran imágenes que necesitábamos recuperar, de evaluar la posibilidad de recuperar esos píxeles perdidos. Entonces, utilizamos un interpolador geoespacial para recuperar los datos perdidos, y esto nos permitió tener hasta cierto punto series muy completas de tiempo para poder evaluar los cambios a través del análisis de trayectorias. Algo que fue bien importante también fue tratar de definir los cambios asociados a la fenología, esto para evitar falsos positivos porque es un bosque semiseco, entonces la fenología de ahí es muy marcada. Para esto nosotros definimos el periodo de crecimiento de la vegetación y nos pudimos dar cuenta que los patrones, esto está fuera del primer objetivo de la tesis, pero es importante remarcarlo, porque los patrones climáticos están cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros evaluamos alrededor de 25 años, y aquí es nada más el ejemplo. El periodo libre de crecimiento en el 97 empieza en abril 6, y en el 87 empezó en mayo. Entonces esto también nos permitió separar de manera eficiente las imágenes para poder discriminar las etapas fenológicas y tener un análisis mucho más acercado a lo que está ocurriendo. Este sería, digamos, el enfoque ya implementado,
con los indicadores que nosotros estamos seleccionando para finalmente obtener lo que nosotros estamos considerando como degradación forestal que ocurre en esta parte de Yucatán. Bueno, este es solamente un ejemplo del algoritmo que utilizamos para recuperar las pérdidas de píxeles por fallas en el corrector del escaneo del Landsat. Y como se puede apreciar en la parte superior derecha, se recuperan de forma muy eficiente los píxeles perdidos. De hecho, este trabajo ya está publicado en el Journal of Remote Sensing. Aquí está el ejemplo. Esto es nada más para ejemplificar cómo pudimos construir una serie mucho más robusta en caso de que nosotros hubiéramos decidido descartar las imágenes afectadas por nubosidad y por fallas en el sensor. Estos ya son algunos de los resultados en términos de cobertura de copa, lo que nos permitió identificar la dinámica que está ocurriendo a través del tiempo, a través de este indicador, obviamente. Para el caso de la productividad primaria neta, y esto es algo que señalo al final, nosotros utilizamos el concepto de uso eficiente de la luz, pero uno de los problemas que nosotros enfrentamos es que los coeficientes de conversión no son muy generales. Entonces, aquí tuvimos que utilizar los que sugiere el grupo que está trabajando en la NASA para poder desarrollar y poder implementarlos en nuestras ecuaciones o en las estimaciones de productividad primaria neta, mensuales y después anuales. Estos son algunos de valores de biomasa que obtuvimos a través de los inventarios y después por medio de implementación de modelos lineales los interpolamos a los valores de la imagen. Y la parte importante que me señalaban a mí era cómo nosotros podemos validar a través de una forma independiente lo que estamos viendo a través de las imágenes. Nosotros a través de un convenio que tiene Trent University de cooperación científica con la empresa Cartodata, pudimos tener acceso a datos de LIDAR, lo cual nos permitió derivar algunas métricas para poder soportar las estimaciones que estábamos teniendo a través de las imágenes Landsat. Además de los inventarios que realizamos en campo. Esta es parte de la serie temporal de productividad primaria neta para el área de estudio. No me voy a detener mucho acá, pero la parte importante es que a la hora de tratar de verificar, nosotros construimos una estrategia utilizando imágenes MODIS. Sin embargo, la agregación de los píxeles no nos permitió realizar una comparación directa entre Landsat y MODIS, por lo que decidimos hacer una búsqueda de los diferentes trabajos dedicados a evaluar esta variable y comparar con algunas opciones vegetales que son más o menos iguales al área de estudio y ver los valores que estaban siendo reportados con los que nosotros encontramos en nuestro trabajo. Entonces, como se pueden dar cuenta, los valores de productividad primaria neta están relativamente cercanos. Esta fue la única estrategia de verificación para esta variable que pudimos construir de acuerdo a la dificultad que tuvimos. Como lo mencionaba antes, el análisis de trayectorias utilizando BFAST lo que nos permitió, esta parte es, digamos, crucial, porque nos permitió identificar bosques que a través del tiempo, o píxeles, no tienen cambios significativos. Esto es bien importante porque a través de este análisis nos permitió identificar áreas donde podemos calcular esas variables y definir un nivel de referencia de acuerdo a ese umbral que nosotros estamos proponiendo. Entonces, BFAST fue capaz de identificar trayectorias donde áreas forestales se mantuvieron estables. Estas áreas estables, nosotros las estuvimos definiendo como píxeles que no tienen un cambio, es más o menos el mismo enfoque que utilizaron en Cohen para definir trayectorias. Donde hay un cambio brusco, nosotros lo señalamos y tratamos de caracterizar esos píxeles. Entonces, si en un periodo de tiempo ese píxel se mantenía o se mantuvo constante, nosotros asumimos que no hay cambios drásticos, por lo tanto, ese bosque se mantenía o lo consideramos o lo clasificamos como un bosque de referencia. Las áreas en verde, bueno, se ve un poquito claro la imagen, pero los bosques en verde o las áreas en verde son los bosques que no tuvieron cambios significativos a través del análisis de las series de tiempo. Dentro de esos bosques de referencia, nosotros estimamos las cantidades de carbono almacenado
y la cantidad de gramos de carbono por hectárea por año que estaban siendo capturados o que están siendo asociados a esos bosques de referencia, lo cual nos permitió generar un análisis espaciotemporal de cómo se está comportando de acuerdo a lo que nosotros definimos como degradación a través del tiempo. Finalmente, una de las partes que ya han sido tocadas y que también encontramos es que las cuencas o las zonas que son más densamente pobladas tienen tasas de degradación mucho más altas. Estos son algunos valores umbrales nada más para uso comparativo que nosotros presentamos de algunos reportes anteriores para tipos de vegetación semejantes. Y finalmente la parte, digamos, importante de esta investigación que nos permitió delinear áreas que están siendo degradadas de la parte derecha y nos permitió también definir umbrales que nosotros estamos considerando para delinear degradación forestal. Esto es, áreas que están siendo constantemente, en términos de la serie de tiempo, cambiando, tienen estos valores, menos de 24 megagramos por hectárea y tienen una productividad permanente de menos de 205 gramos por hectárea, gramos de carbono por metro cuadrado por año. No me voy a detener mucho acá, me interesa mucho más esta lámina, que es ¿qué sigue? Bueno, a manera de investigación es necesario probar y validar diferentes indicadores y metodologías a lo largo del país. Ya lo había comentado el doctor Héctor, y me parece que lo dijeron en alguna de las preguntas, tenemos un país megadiverso, cada condición en tipo de vegetación es muy diferente, por lo tanto, no necesariamente una metodología desarrollada para una condición o para un lugar va a funcionar en el área vecina, por lo tanto es necesario desarrollar más investigación en este sentido. Algo que también es bien promisorio es el establecimiento de torres de covarianza de flujos, porque nos va a permitir caracterizar la productividad de los ecosistemas. En este momento es necesario seguir apoyando ese tipo de iniciativas porque son datos valiosísimos que se van a poder transportar y alimentar el uso de sensores remotos a nivel de paisaje. Otra de las cosas que vale la pena mencionar es evaluar el impacto directo que el cambio climático está teniendo sobre procesos fisiológicos, principalmente la productividad de los bosques. Como lo decía, nosotros estamos viendo la fotografía de lo que está pasando en un momento dado de acuerdo a los objetivos que estamos persiguiendo, pero es importante ver por qué están pasando ese tipo de cosas y si están asociadas a las variaciones climáticas. Finalmente son los reconocimientos de quienes participaron en esta investigación y esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, entramos en una fase de preguntas. Craig, Miguel, Ernesto. Entonces, bueno. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Sí, hay que básicamente comer el micro para que se escuche. Viendo la foto final, entonces, estás trabajando con la gente que tiene el sitio intensivo en Cachiquihuic, que también están datos de LiDAR en el 2011, creo que se voló, y el esto de Trent vino después, ¿verdad? De hecho, fue antes. Ah, fue antes. Entonces lo que pasa fue. Es que uno de los investigadores que está trabajando en el sitio de Caxiquihuic fue estudiante del que fue mi director en Canadá. Ah, entonces es el puente. Claro, digamos. Y ahí tienen la torre que eventualmente está. Sí, no, sí. Entonces, gracias. Y la pregunta que tengo para ti, viendo tu definición de degradación, vi que tus flechas iba arriba y abajo. Okay. Entonces tenías bosques degradados, pero en procesos de recuperación. Sí. Pero degradación es un proceso de emisiones. Entonces, ¿cómo diferenciar en esos, no? Porque para términos de emisiones es muy importante saber cuál es recuperación y cuál es degradación. Sí, por eso yo hacía la analogía con la película. Nosotros, en el momento que hicimos la evaluación, definimos valores umbrales en términos de los indicadores que estuvimos utilizando. El proceso que pasa o que sucede en esa área con esto de la rosa tumba quema es un proceso muy marcado que se ha venido acentuando por la necesidad de producir alimentos. O sea, esto fue de una manera alterna, pero realizamos algunas entrevistas y nos dimos cuenta que los sitios han dejado de producir maíz.
¿no? Entonces ellos están invadiendo áreas que antes eran de vocación forestal para abrir terrenos de cultivo. En este sentido, cuando hicimos el primer análisis de trayectoria, nos dimos también cuenta que las zonas más productivas en términos de productividad primaria neta se encontraban al sur del área de estudio, lo cual no concordaba con lo que nosotros habíamos visto, porque esas áreas son las que estaban siendo abandonadas, porque ya no tenían la capacidad de producir maíz, sin embargo, estaban siendo invadidas o estaban recuperándose en este periodo de sucesión. Es una parte que debemos de tomar en cuenta y que a lo mejor dentro de los alcances de la investigación nos faltó caracterizar mejor. Pero para los objetivos que nosotros planteamos, la idea de esto era generar un método que pudiera aplicarse de forma relativamente rápida, de forma sencilla, con los insumos que hay disponibles, para que después fuera perfectible. Entonces, sí tuvo algunos, digamos, áreas de mejora en ese sentido. Martín, mi pregunta va más relacionada con respecto a la metodología. Entiendo de esas 3 variables que me diste, al final sumaste todas las superficies para determinar el total del área degradada, o cómo fue ese proceso. Y la segunda es, si en el caso de esas áreas que determinaste que son degradadas, hiciste una medición directamente en campo para determinar la cantidad de biomasa, o fue derivado a través de una interpolación que me parece que mencionaste, ¿no? De sí, biomasa. De hecho, fueron las dos. Una de las partes importantes en el monitoreo de reporte de verificación, es precisamente la UV, ¿no? La verificación. Cuando hicimos las primeras estimaciones, nosotros definimos un área de muestreo. Teníamos las mallas del inventario forestal, pero teníamos muy pocos sitios de muestreo y algunas variables que nosotros nos ocupábamos no las tenían. Entonces, este diseño que hicimos fue para medir dentro de las áreas que estaban identificadas como no degradadas, para tener un ubicado de los niveles de referencia que pudiésemos encontrar, y también hacia afuera. Entonces sí hubo un diseño en ese sentido. Bueno, una estratificación más bien. Y la parte de hacer espacialmente explícito fue construir modelos de regresión utilizando las imágenes. Pero, por ejemplo, en el caso de las áreas que identificaste en cada variable, ¿al final las sumaste para determinar el área total degradada? O más bien no me quedó claro esa parte. Fue discriminar las áreas que están cambiando contra los que no están cambiando. Entonces, en las áreas donde están cambiando, se calculó las tasas a las que están creciendo, por ejemplo, los bosques, y la cantidad de carbono que hay en esas áreas. Entonces, todos esos umbrales son los que se están presentando en la última diapositiva. Sí, pero no se suman. Gracias. Pregunta el compañero Marcial Arias de Panamá. Dice, ¿podría ejemplificar desde la perspectiva de los sensores remotos cómo se puede establecer un bosque de referencia o estables? ¿Cómo establecieron los umbrales del bosque de referencia o estable? ¿Cuál fue el parámetro clave para esto? Sí, el punto crucial aquí es identificar el bosque que no cambia o el píxel que no cambia. Dentro de ese píxel que no cambia, que se mantiene constante a través del tiempo, nosotros definimos donde está cambiando, qué tanto cambió en términos de los indicadores que estuvimos utilizando. Entonces, utilizamos lo que está cambiando, lo que estamos viendo del sensor y lo que se está venido reportando en otros estudios. Entonces, yo por ahí ponía una tablita con unos valores de referencia, donde otros autores reportan bosques degradados de estos niveles de menores a 25 megagramos por hectárea, etcétera. Ese fue el punto, digamos, clave que nosotros también encontramos. Valores donde los píxeles cambian de manera constante y donde se mantienen con el mismo valor, generar las estimaciones, y esas estimaciones, entonces sí ya vimos cuáles son los umbrales de cambio para poder definir, pero esa fue una definición, definición de umbrales posterior o posteriori. Tengo una pregunta. Muchas gracias por la presentación, el estudio muy interesante. En términos de validación, ¿han hecho algún ejercicio para validar los resultados? Y pongo este tema, digamos, como un tema crítico, porque necesitamos puntos de muy alta calidad y saber exactamente
qué significa degradación o deforestación. En términos de deforestación, bueno, es más fácil, pero en términos de degradación es más complicado. Entonces, ¿cómo saber, para poder definir que si se degradó, necesita tener información de un tiempo T1, no importa dónde ocurra un bosque de referencia, puede estar en un pedazo de la curva de crecimiento o en su forma asintótica? El periodo de tiempo que estamos evaluando necesita saber exactamente cómo estaba el estado de ese punto en un tiempo T1 contra el tiempo T2. Entonces, ustedes tenían para validar, o si se validó, ¿cuáles fueron esos sitios y cómo se plantearían? Creo que son dos cosas diferentes. La primera, nosotros tenemos un tiempo en el cual estamos viendo el comportamiento o la dinámica del paisaje, definido principalmente por el sensor Landsat, a partir de 1984. Entonces, ahí nosotros estamos limitando nuestra visión a lo que ocurrió desde 1984 hasta 2014, que fue lo que duró el análisis. Yo y mencioné la discusión sobre bosque primario porque la dinámica de los bosques es mucho más grande que ese periodo señalado. Nosotros no hicimos per se la comparación tiempo 1 contra tiempo 2 porque lo que nos interesaba, o uno de los objetivos era delinear áreas que están degradadas y esa degradación, ¿qué significa en términos de carbono? Ese fue el enfoque. Pero un planteamiento como el que estás haciendo no fue principalmente porque no hay datos. Felicidades, Héctor, muy buen trabajo. Una pregunta, esta zona en Yucatán es zona milpera, ¿no? O sea, mucha milpa, y una de las preocupaciones en relación a degradación ahí es que cada vez van esperando menos tiempo el barbecho, sí. De que si era 8 años, ya casi a 5 años ya están regresando y otra vez empezando su ciclo de milpa, pues obviamente va disminuyendo la biomasa, y considerando su periodo, ¿sí pudieron, digamos, ver este patrón en la zona, o sea, con su exposición? Sí, de hecho, por eso mencionaba lo de la parte espacial, porque fue muy interesante. La parte sur del área de estudio está siendo abandonada, o fue abandonada, y la parte norte está siendo colonizada por una empresa que se dedica al limón. Entonces, en el primer screening que hicimos, teníamos productividad primaria muy altísima en la parte norte, pero sabíamos que eran empresas, y nos dimos cuenta que era cultivos de limón, ¿no? La parte esta de la rosa tumba y quema y los periodos de barbecho, sí la pudimos capturar, pero de forma muy, muy efímera, porque la parte donde cayó donde está el área de estudio, está rodeada por el área natural protegida, bueno, es un área protegida, Caxilquihuic, y por lo tanto la vecindad, algo que mencionaba el doctor Héctor, sí afecta a los bosques aledaños. Entonces sí capturamos esa dinámica, pero fue muy poco. Aquí el comentario es que algunas veces hemos escuchado del déficit hídrico, es decir, que cada vez se está viviendo menos en algunas regiones a reserva de aquellos fenómenos extraordinarios, ¿no? En los que ocurren lluvias torrenciales o ese tipo de fenómenos que son causados por el cambio climático y esas cosas. Pero no sé si esta evidencia la refieren las normales climatológicas del INTA. La idea asociada a ello es que si existe menor cantidad de agua disponible, entonces las tasas de crecimiento se están reduciendo. Sí, claro. Y en consecuencia, la acumulación de biomasa en los distintos bosques, en las distintas áreas, en los distintos sitios donde está ocurriendo ello, también está siendo menor. Quiere decir esto que las referencias comparativas a bosques de hace años, o la vegetación, o la biomasa existente de hace años, no podría compararse con lo que actualmente esté sucediendo si se está asumiendo que las tasas de transformación de CO2 a biomasa estén siendo en menores proporciones también, ¿no?
Sí. En fin, es una reflexión, no sé qué comentarios haya sobre eso. Es rapidito, aunque no era parte de los objetivos, cuando calculamos los periodos de crecimiento anual durante 20 años, 25 años, nos dimos cuenta que los periodos de crecimiento están siendo reducidos, o se mueven a la izquierda, y los periodos de secas, el periodo de crecimiento empieza cuando empieza la primera lluvia. Entonces, las periodos de lluvia empiezan a retardarse un poquito más y empiezan a durar menos. No pudimos medir qué tanto influía en la productividad, porque eso era fuera del objetivo del trabajo. Lo que sí nos pudimos dar cuenta es que efectivamente está ocurriendo un fenómeno con la estacionalidad de los bosques semisecos del área de estudio. Eso sí lo pudimos ver. Pero como ya no pudimos llegar más allá, porque obviamente tenemos limitaciones de tiempo para concluir el trabajo, lo dejamos inconcluso. Sí, respecto a la finología de las especies en la zona, para obtener la cobertura de imágenes anuales, ¿existe un promedio entre húmedas y secas? No, Ok. la separé. Nosotros nos metimos a las bibliotecas de Landsat y lo que hicimos con las etapas fenológicas fue separar las imágenes por etapa fenológica. Por ejemplo, si para 1984 el periodo de secas abarcaba de diciembre a enero, las imágenes de esas las pasábamos a periodo de secas. Y el año siguiente, si las lluvias empezaban en febrero, entonces el periodo de secas se terminaba en enero. O sea, lo que hicimos fue clasificar para evitar falsos positivos a la hora de hacer el análisis. Sí, era eso, ok. Bueno, una última pregunta, Eder, y con eso concluimos esta presentación. Bueno, la voy a dividir en dos subpreguntas. Enrique, ¿cuál es el área de la superficie de estudio? Es que no la vi. No la di. Ay, no me acuerdo. Más o menos que... Son... Está en la pieza. Ok, bueno. No la recuerdo ahorita. La Perdón. siguiente es, voy a insistir en la pregunta de Craig. No sé, Edgar, si nos puedes ayudar a poner esta definición de deforestación y degradación forestal. Y el problema es que, digo, las limitaciones más bien, ¿no? Como decía Craig, de los sensores remotos es que en realidad tenemos la fotografía en un tiempo y es complicado ver la dinámica si se recupera o pierde biomasa, ¿no? Entonces, sobre la importancia de la definición de degradación, nada más quisiera yo como que clarificar esa cuestión. Esa. Ok, bueno, nosotros por la disponibilidad de los insumos que es INEGI y las fases sucesionales que nos explicaba Jorge, eso que está señalado como forest degradation nosotros le llamamos recuperación, que es justo lo contrario a degradación, ¿no? Es decir, lo que discutimos ayer, ¿no? La transición de un bosque secundario a un bosque primario, nosotros lo llamamos como degradación, y luego utilizamos las tasas de incremento de los sitios del inventario, ¿no? Entonces, solo como para clarificar sobre la importancia que tiene los insumos, la disponibilidad de insumos a nivel nacional. Por esto preguntaba la superficie, ¿no? Sí, no de la esto. recuerdo, para serte honesto. No, y digo, y eso obviamente es un bosque degradado, ¿no? Pero en términos de carbono, pues eso es una recuperación de carbono, ¿no? Sí, pero esta discusión, sí, tienes razón. Esta discusión la tuvimos muchísimas veces con el comité porque precisamente decían, este proceso se está recuperando. Pero si te fijas, la definición habla de una capacidad de carbono del ecosistema. Si la capacidad de carbono del ecosistema es, en un bosque estable, es de, no sé, 50 megagramos por hectárea. En su proceso de recuperación ya no llega a sus 50, entonces nosotros estamos asumiendo que sí hubo un proceso degradativo provocado por X, Y o Z razones. Capacidad de, a ver, ¿cómo lo dijiste? Capacidad de carga de carbono. Es Gupta y Rao 1994. Ok, está bien. Y, bueno, y la otra, brevemente, se ha hablado de niveles de referencia o bosques de referencia, a nivel para definir la degradación. Solo no confundir para el resto del público con el nivel de referencia como parte de los elementos de la decisión 1CP16 de la convención, que es otra cosa, ¿no? Que hay una relación, pero no, digo, no es para los exponentes, sino para el público. No, claro, solamente lo que tú dices, acotarlo, ¿no? Nosotros habíamos dicho en un principio un bosque primario, pero no hay tal cosa. Bueno,
Le damos muchas gracias al doctor Martín por esta presentación y le damos otro aplauso, por favor.